Una vez más te sigo trayendo las trepidantes aventuras del herrero legendario. Ponte cómodo, prepara unos aperitivos y comenzamos. La historia continúa después de que termine el primer partido de las semifinales del evento de asedio al castillo. Fue un gran partido entre Japón y Estados Unidos, donde Damián potenció significativamente a sus soldados con sus potenciadores y donde los estadounidenses sacaron a relucir sus sólidas estrategias. El resultado del enfrentamiento fue una victoria para Estados Unidos. El paso avance de los japoneses fue bloqueado por el terreno y los cañones enemigos. Lawel modificó el terreno para alzarse con el pase a las finales. El estratega menciona haber venido preparado para que no hubieran sorpresas. El chico ya aprendió la lección durante la primera ronda. El jugador Damián, que se encuentra enterrado en el campo de batalla, alaba lo inteligente que es el joven estadounidense. Con esto Lawel había completado su parte del puzzle. Si Kraugel quería una medalla de oro, debía completar el resto. Dicho esto, nos transportamos al otro enfrentamiento de las semifinales, donde el argentino Seuron se está enfrentando a Rusia. Lanzando una lanza de alma, Seuron se presenta como el maestro del gremio Gold, gremio que se convertirá en el líder de los 7 grandes gremios. Después de conseguir la clase de depredador de almas, el argentino deseaba probarle al mundo lo cerca que estaba de convertirse en el jugador más fuerte y para ello, antes deberá demostrárselo al considerado mejor jugador del mundo, pero vemos que Kraugel bloqueó su ataque fácilmente. Seuron continúa atacando y expresa que no está interesado en los débiles, así que utilizará las almas frescas de este campo de batalla para alzarse sobre el cielo. Kraugel hace uso de su habilidad de supersensibilidad al nivel máximo para esquivar los proyectiles enemigos con una facilidad pasmosa. Inmediatamente corta distancias y choca su espada contra la del depredador de almas. Seuron no imaginó que sería empujado teniendo con él la espada legendaria del laberinto de Vasco, por lo que intuye que las estadísticas de Kraugel deben estar a la par de un nivel 400. Pero su asombro es interrumpido por una patada alta de Kraugel que es impactada a gran velocidad. Tras esto, unas ventanas informan al espadachín blanco de que su alma ha sido bloqueada temporalmente y su cuerpo no responderá adecuadamente. Kraugel perdió el control de su cuerpo por 7 segundos. Seuron revela haber conectado el alma de Kraugel a la suya, por lo que ahora lo tiene bajo control, aunque sea por unos pocos segundos. Kraugel no podrá escapar de esta técnica. El mejor jugador del mundo trata de escapar, pero el argentino le comenta que es inútil. Acaba de contrarrestar el control del que Kraugel está tan orgulloso. Después de haber perdido contra el agricultor loco de Reidan, no ha habido nadie que haya podido sobrevivir a sus lanzas de alma, e invocándolas, Seuron promete darle una buena ejecución pública al ranker número 1. Inesperadamente para el argentino, Kraugel cierra distancias y parecía ser capaz de moverse con total normalidad. Seuron cree que algo así debería ser imposible. Kraugel se había adaptado a las restricciones de movimiento de su cuerpo, por lo que temiendo su destino activa su armadura de almas. El espadachín blanco impacta un espadazo y menciona que el agricultor que mencionó estaría orgulloso de ver lo mucho que ha crecido Seuron. El jugador argentino es desafortunadamente eliminado de un solo golpe de Kraugel. Con esta hazaña se terminaba el segundo partido de las semifinales del evento de asedio y Kraugel avanzaba a las finales con Rusia. La historia continúa en la noche de la capital francesa, donde un presentador anuncia que ha terminado la gran final del evento de asedio al castillo. Tras un apoteósico enfrentamiento contra Estados Unidos, Rusia logró alzarse con la corona. 40 minutos después del inicio del combate, Rusia consiguió tomar la bandera estadounidense aprovechando un fallo de Lawel en el control de su maná. Kraugel atravesó las trampas con destreza, asegurando así la medalla de oro para su equipo. Mientras los coreanos observaban el enfrentamiento, el presentador declara que ni siquiera Estados Unidos fue suficiente para detener al cielo sobre el cielo. Kraugel se podía considerar el arma definitiva que hace inútil cualquier comparación de poder. Grid observa el resultado y razona que sin su estrategia basada en la suerte él no habría tenido ni la mínima oportunidad contra Estados Unidos, pero Kraugel pudo aplastar al país entero en solitario. El espadachín blanco tenía movimientos tan agudos que el herrero ni siquiera podía imaginar cuánto tiempo estuvo entrenándolos. A pesar de que el Kraugel tenía una clase normal, aún existía una gran distancia entre ellos. Solo verlo jugar hería el orgullo de Grid. El herrero pensó haberse calmado después de firmar un buen contrato, pero esas sumas y los elogios que recibió ahora solo lo hacen sentir más miserable. No estaba al nivel de Kraugel.
Con el fin de este evento también terminó el tercer día de la competencia internacional. Estados Unidos no estaba teniendo el rendimiento esperado, mientras que Corea del Sur y Brasil sorprendieron con un gran resultado durante los primeros días, pero todavía quedaban 16 eventos y las potencias todavía tienen tiempo para brillar. Después de 14 días la actuación de Corea y Brasil se volvió considerablemente más débil y dejaron de ganar medallas. Vemos que quien lidera la clasificación es Rusia con 4 medallas de oro, superando a los americanos por contar con una medalla más de plata. La clasificación tomaba la forma de las predicciones iniciales. Con solo 5 juegos restantes, los países con posibilidades de entrar al podio ya estaban casi decididas. Los críticos discuten que el ganador de esta competencia internacional probablemente sea Estados Unidos, Rusia o Canadá. Su compañero menciona que aún quedan 3 juegos individuales, por lo que es duro ya a Corea del Sur de los podios. El tipo expresa que Grid todavía no ha participado en los eventos individuales y si los gana puede ayudar a Corea a ascender puestos en la clasificación. El otro crítico piensa que esto no es posible aunque Grid sea considerado uno de los mejores jugadores de la competencia, ya que el número de juegos individuales es mucho más reducido en comparación al año pasado. Es como si no estuvieran teniendo en cuenta a jugadores tan fuertes como Chris, Damian, Seuron, Pon o Regas. Y más aún, este año participa el jugador más fuerte del mundo, por lo que sería muy atrevido decir que Grid podrá ganar las medallas de oro de los juegos individuales. El tipo recuerda que Grid dijo que no participaría en el evento de producción, así que lo más realista sería que Corea tan solo obtenga una medalla de bronce más en el próximo evento de incursión al jefe. En otro lugar vemos que Kraugel está viendo el programa de televisión y los críticos discuten que Corea debería dejar de soñar con ganar el evento de incursión al jefe, ya que en términos de caza cibal de Estados Unidos está al nivel del cielo sobre el cielo. El espadachín blanco recuerda que están en un descanso de 2 días después de 14 días seguidos de competición, así que todos los equipos están aprovechando este tiempo para prepararse aún más para ganar. Después del enfrentamiento contra Estados Unidos en el evento de asedio al castillo, Lawel fue a hablar con Kraugel para recriminarle que tuvieron un enfrentamiento innecesario a pesar de que él ya le dijo que se iba a dejar ganar. Lawel entiende que Kraugel intentaba hacer que la victoria pareciera lo más justa posible. Con esto el estratega ya ha puesto de su parte y espera escuchar una respuesta positiva de Kraugel en relación al gremio Oberia Red. Kraugel fue con todo porque estaba frente a oponentes fuertes, pero al final pudieron ganar gracias a que Lawel les abrió un camino. Kraugel no tiene intenciones de discutir sobre si ganó la medalla de manera justa o no, y aunque el acuerdo fue cuestionable no se arrepiente. Pero de todas formas las cosas no están yendo bien puesto que la fuerza conjunta de los equipos será importante en los eventos que quedan. La única medalla de oro que puede ganar Kraugel solo a partir de ahora es la de los combates PvP. Estados Unidos tiene a Cibal y Pamir, y por esta razón son los favoritos en ganar los eventos de incursión al jefe y producción. Si no hay variables inesperadas, Estados Unidos será el ganador de la segunda competencia internacional. Kraugel se fija en lo que parece ser un trozo de pastel que hay sobre la mesa. Viendo el pastel recuerda cómo los doctores le decían que la enfermedad mental de su madre había empeorado y no parecía que fuera a mejorar. Si no consigue el remedio pronto, en el mejor de los casos ella tan solo podrá vivir unos pocos años más. Kraugel recuerda que un día su mamá trajo a casa una porción de pastel después de haber trabajado por 21 horas seguidas. Esa fue la primera vez que Kraugel pudo probar un sabor tan dulce en una vida protagonizada por la discriminación, la opresión y la pobreza. Hasta el día de hoy Kraugel aún puede recordar su dulzura. Kraugel aún recuerda la dulzura del sacrificio de su mamá, quien solo pudo probar los restos que sobraron de esa porción de pastel. Entrando en el juego, Kraugel piensa que su meta es insignificante en comparación con el sacrificio de su mamá, que lo entregó todo incluso a sí misma por el bienestar de su hijo. Si realmente es considerado un dios por el resto de jugadores, no permitirá que esto pase. Frente a un rival temible, Kraugel razona que un verdadero dios no jugaría con las personas que son como su madre. Por culpa de su enfermedad mental, la mamá de Kraugel ahora mismo teme más a su propio hijo que a la misma muerte. Es por esta razón que Kraugel no dejará en manos del destino algo tan preciado, incluso si le cuesta todo. Kraugel protegerá a su cielo. La historia continúa en el Hotel de los Coreanos, donde los presentadores explican que la incursión del jefe tendrá lugar en 2 días y en este evento participarán 32 países.
Las clasificaciones en este evento se decidirán en función a cuán rápido puedan terminar la incursión los distintos países. Los miembros del equipo coreano mencionan que será complicado vencer a Cibal, quien pudo acabar solo con incursiones de 20 jefes monstruos nombrados. Cibal cuenta con la clase de enviado de Divirion, la cual tiene muchas habilidades que causan daño extra a los monstruos y especializaciones para la caza. Pigsword trata de animar a los chicos diciendo que conseguir la medalla de plata será más que suficiente, pero Grid le pide al espadachín que use esta energía para intentar conseguir la medalla de oro. La atención de los chicos es captada por el presentador, que anunciará al jefe monstruo del evento de incursión al jefe. La compatibilidad con el jefe monstruo es importante, por lo que los jugadores deben prestar mucha atención a esta información. Se revela que el enemigo a vencer será un Drake de nivel 420, al derrotarlo entregará el corazón de Drake, cuero de Drake, colmillo y huesos de Drake. Los presentadores gritan que será un Drake, monstruo volador con la sangre de los dragones y aunque no sean tan inteligentes como los Wyvern, superan a estos en capacidades de lucha. Los Drake tienen una alta salud y defensa, además de ser resistente a gran cantidad de efectos anormales de estado, aunque lo que más complicará a los jugadores es que este es un monstruo que no ha sido subyugado todavía, por lo que no hay información sobre cómo derrotarlos. Los presentadores discuten que no hay muchos jugadores que sean capaces de causar daño a monstruos voladores de alto rango. Será complicado destacar para los jugadores cuerpo a cuerpo si no anulan la capacidad de vuelo del monstruo, pero esto es algo complejo si tienen en cuenta la alta resistencia a efectos anormales de estado del Drake. Además de todo esto, el monstruo es de nivel 420 por lo que los jugadores le causarán un daño mínimo debido a la diferencia de niveles. Una miembro del equipo coreano menciona que en Corea tan solo Grid y Pigsword superan el nivel 300, así que el resto está más jodido aún. El protagonista opina que es una criatura absurda, solo unos pocos países con jugadores fuertes serán capaces de subyugarlo. El protagonista maldice porque volverá a sentir la diferencia de fuerza que hay entre él y los verdaderos top rankers. Recientemente el herrero había incrementado su valor de manera monetaria, por lo que no puede rendirse tan fácilmente. Lleno de convicción declara que va a estar dentro de la habitación de cápsulas por los 2 días de descanso restantes, así que solicita que no lo molesten. Avanzando en el futuro, la historia continúa después de los 2 días de descanso. Es el día número 17 de la competencia internacional y hoy se llevará a cabo el evento de incursión al jefe. Los jugadores expresaron su preocupación de enfrentar a un Drake por primera vez, pero parecen estar motivados y la razón de esto son los objetos que entregará el monstruo si es derrotado. El corazón y los colmillos del Drake tendrán un costo incalculable. Grid le pide a los muchachos esforzarse al máximo incluso si no consiguen medallas, pero Yura puede ver que la expresión del protagonista es muy oscura. Los chicos saben que Corea tiene limitaciones claras, así que el herrero no debe estar decepcionado. La chica cree Grid debería estar más contento después de haber firmado su contrato con el grupo Yesang, pero su expresión se volvió más oscura desde ese momento y Yura le gustaría saber el motivo. Los presentadores anuncian que los 32 países han sido invocados en sus respectivos mapas, por lo que cada equipo se está preparando para hacer frente al Drake. Este es un monstruo que nunca ha sido derrotado antes y cada equipo listo para enfrentar a su Drake inicia una cuenta regresiva. Con el inicio de la prueba, los presentadores se preguntan qué país será el primero en derrotar al jefe monstruo. Inmediatamente la sangre de dragón que tiene el Drake inflige miedo a las criaturas inferiores. Por los próximos 10 segundos los jugadores estarán bajo el efecto del miedo, se reiniciarán todos los potenciadores y sus defensas y resistencias bajarán un 50%. Por otro lado, el rugido de Drake hace que los jugadores pierdan el sentido del oído por 1 minuto y 30 segundos, no podrán comunicarse entre ellos durante este tiempo. El aleteo de las alas del Drake también causa un torbellino que aplica presión en los cuerpos de los jugadores, así que sus velocidades son reducidas un 30%. Los presentadores anuncian que Australia fue inmediatamente desconectado. El Drake eliminó a todos los jugadores del equipo de un solo ataque. En el mapa de Estados Unidos, mientras tanto, pueden sentir la gran diferencia de nivel, además de que las debilitaciones que aplica el monstruo son ridículas. Cibal analizó rápidamente la situación y parece haberse dado cuenta de algo, pero debido al efecto del rugido de Drake están incomunicados. Lowell tampoco puede liderar a los chicos en esta situación.
Todos los países están teniendo problemas con la imponente presencia del Drake y el poderoso jugador Kraugel no es una excepción. El espadachín blanco por su lado nota que el problema radica en las alas del monstruo. Los presentadores le dan la razón a Kraugel y expresan que si los equipos no pueden detener el aleteo del temible Drake serán aniquilados. Mientras los presentadores se preguntan qué equipo será capaz de solucionar esta crisis antes, vemos que un artefacto es disparado hacia el jefe monstruo. Este artefacto atraviesa un ala del jefe monstruo y los presentadores gritan que un arpón gigantesco detuvo en seco el aleteo del Drake. El arpón parecía estar atado a una cuerda y los presentadores se preguntan qué equipo habrá sido el que ha hecho este movimiento. Se nos revela en este punto que el objeto se llama Arpón Dragón y es de categoría única. Es un arma de gran tamaño que fue creada por el herrero legendario Grid. Después de plantar el pilar en el suelo se dispara el arpón para restringir al objetivo. El equipo que toma la delantera en este evento es Corea. Con una pegatina en el pecho, Grid declara tímidamente que es algo impresionante. El avergonzado herrero declara que gracias a la cápsula de último modelo del grupo Yesang puede moverse con más facilidad en el juego que con las cápsulas de otras compañías. Trata de expresarle al mundo que la cápsula del grupo Yesang es la mejor y se comprará una para él mismo. Con ello Yura entiende que la expresión oscura de Grid se debía a que tenía que hacer un anuncio, pero Grid le ordena mirar a otro lado. Antes de todo esto el manhwa retrocede unos instantes al pasado. Se nos muestra que el arpón de dragón es un objeto único con la condición de uso de tener más de 4000 puntos de fuerza, 2000 puntos de destreza y también es necesario tener la habilidad de disparo de lanza. El objeto tiene un peso de 30.000 kilos y el protagonista piensa que para usar esto se requiere la fuerza de los mayores distribuidores de daño y la destreza de los mejores artesanos, y sobre ello encima se necesita la habilidad de disparar lanzas. Antes de lanzar el arpón, Grid clavó en el suelo el pilar que retiene al objetivo. Este es el que se encargará de inmovilizar al Drake, pero si el objetivo se resiste el pilar cederá poco a poco. Grid piensa que son condiciones ridículas para un arma de apoyo, pero es ciertamente efectiva. Lanzando el arpón declara que creó este objeto con el propósito de llevarse la medalla de oro a casa. Con ello volvemos al presente, cuando el ala del dragón es atravesada por el arpón gigante. Un jugador promedio ni siquiera tendría la fuerza suficiente para lanzar este ítem. El sistema informa de que el Drake se está resistiendo y por tanto el arpón dragón está empezando a tener problemas. Unas ventanas muestran que el pilar está cediendo poco a poco. La durabilidad del objeto se reduce a gran velocidad y a este ritmo el jefe monstruo logrará zafarse de la trampa. Los periodistas informan de que el Drake del equipo coreano está sumamente furioso. Grid ya sabía que este era un punto débil inevitable de un arma de apoyo. Tiene una durabilidad muy baja, sin tener en cuenta la fuerza o peso del objetivo. El pilar tan solo puede resistir 5 veces. Sin embargo, el protagonista grita que ya vino preparado para esto. Tras ello vuelve a clavar el pilar en el suelo con su martillo para el arpón dragón. Este es un objeto de categoría única, es un martillo de herrero que fue creado con el pilar. Su gran tamaño y peso le otorgan un buen poder de ataque, pero por este mismo motivo tan solo se puede usar como arma. Forjar con él no es sencillo. Las condiciones de uso de este objeto son ser herrero y tener una fuerza de 3000 puntos. El peso de este objeto es de 5500 kilos. Con este objeto Grid logra volver a clavar el pilar, pero el dragón continúa resistiéndose para liberarse. La situación era un tira y afloja entre el herrero legendario y la bestia alada. Unas ventanas le informan al protagonista de que la durabilidad del arpón dragón está decayendo y Grid le ordena a sus compañeros actuar mientras él retiene al enemigo. Big Sword hace uso de su habilidad de desenvaine feroz, y el resto de jugadores coreanos también hace uso de las mejores habilidades de su arsenal. Esta combinación de habilidades ofensivas causa una gran explosión sobre el jefe monstruo enemigo que no puede evitarlas debido al arpón dragón. El protagonista cree que los chicos lo hicieron bien para coordinarse, pero tan solo pudieron causarle 250.000 puntos de daño al objetivo, ya que el Drake esquivó algunos ataques, se resistió a otros y el resto no pudo atravesar la piel del Drake. Además de la alta defensa del dragón, muchos jugadores de Corea tan solo se encuentran en su segundo avance de clase, por lo que el jefe monstruo les saca 200 niveles de diferencia. Ventanas le informan a Yura de que sus ataques están fallando y la chica tan solo puede disculparse con el señor Grid por no ser de ayuda esta vez. El monstruo enemigo no pretende quedarse de brazos cruzados y contraataca con una gigantesca bola de fuego.
Los muchachos de Corea no creen ser capaces de resistir a este ataque, van a ser aniquilados. Big Sword salta al rescate de sus compañeros y parte la bola de fuego en dos con un preciso corte vertical. Los chicos corren a agradecer a Big Sword, pero el espadachín responde diciendo que no hay tiempo para charlar, deben centrarse en atacar. El patriota coreano sabe que están aguantando a duras penas gracias al arma de Grid, pero cree que con los miembros actuales de Corea no serán capaces de vencer al monstruo. Los pensamientos de Big Sword son interrumpidos al ver que el pilar que retenía al dragón se ha soldado. Todos gritan preocupados al ver que el jefe monstruo se ha liberado del arpón. Pero en realidad vemos que Grid dejó su martillo gigante porque el ataque de los chicos no estaba funcionando contra el dragón. Le informa a sus compañeros de que lo cazará él solo, pero a cambio se quedará con todos los objetos que entregue el monstruo. Big Sword no sabe qué demonios está diciendo el protagonista de cazar en solitario a un Drake, pero el protagonista responde que es imposible que los desarrolladores les hayan puesto contra un monstruo invencible ya que esto es una competencia internacional. Equipándose las botas de Braham, el herrero intuye que los desarrolladores debieron pensar que 7 jugadores serían suficientes para derrotar a un Drake, y esta no es la primera vez que Grid lucha contra un jefe monstruo que tenga una diferencia de nivel tan grande, ya que en el pasado cazaron a Elfin Stone. Activando su habilidad de vuelo, el protagonista declara que Elfin Stone lucía mucho más temible que este lagarto con alas. Grid recuerda que Cibal era especialmente bueno en las incursiones y saca un objeto de su inventario. Las condiciones de uso de su objeto son ser superior al nivel 300, tener la maestría avanzada de espada al nivel 3, más de 2000 puntos de fuerza y 1000 puntos de agilidad. Grid declara que él también puede ser bueno cazando y vemos que durante estos 2 días que se pasó encerrado creó también una espada efectiva de caza de categoría única, y la cual potenció en más 7 puntos. Esta espada causa un 30% de daño extra a los monstruos, aumenta un 50% las probabilidades de golpes críticos con habilidades y al eliminar a un monstruo, se incrementa un 20% la probabilidad de obtener objetos. Es una espada forjada por el herrero legendario Grid que combina los puntos fuertes de diversas armas que le gustan a los cazadores de monstruos. Grid impacta su gran espada nueva contra el monstruo alado y no se detiene ningún segundo para conectar su habilidad Asesinar Enlace, esta parece atravesar la poderosa defensa del Drake. El monstruo parece haber fijado al protagonista como un objetivo y contraataca golpeándolo con un fuerte cabezazo. El herrero le informa al monstruo de que sin importar que tan fuerte lo ataque, no será capaz de atravesar su armadura de 3 capas. Tras ello se lanza a la ofensiva para golpear al dragón múltiples veces con su habilidad Enlace. El protagonista causa múltiples daños críticos devastadores en el monstruo y los presentadores alucinan con el arsenal ofensivo del herrero. El Drake ni siquiera podía responder ante este nivel de violencia. Los Estados Unidos mientras tanto lograron reagruparse después de todo el caos y comenzaron con el asedio liderados por Cibal. Japón también parece haber recuperado la compostura gracias a los potenciadores y curaciones de Damián. Por otro lado, gracias a que Kraugel captó la atención del Drake, el resto de jugadores de Rusia está atacando con todo lo que tienen. Todos los candidatos a ganar el evento están haciendo la incursión con estilos únicos. Corea por su parte caería de control y de estrategia, estaban forzando un 1 contra 1 basado en la fuerza. Grid estaba ejerciendo de tanque y distribuidor de daño simultáneamente, Corea estaba llevando a cabo una incursión de un solo hombre. El Drake golpea a nuestro protagonista con su cola pero gracias a su armadura tan solo recibe 6000 puntos de daño. Otra ventana informa de que el poderoso impacto del ataque del dragón también causa el efecto anormal de estado de rigidez, algo que le parece ridículo al protagonista. Ese ataque habría acabado con un jugador normal y encima aplica efectos secundarios. Grid piensa que ni siquiera Cibal debió haberse enfrentado antes a un monstruo como este, mientras tanto el monstruo aprovecha la parálisis para atacar al protagonista. Desgraciadamente para él una ventana informa de que Grid resistió a los efectos anormales de estado. Atravesando al monstruo con su habilidad Asesinar de la esgrima de Pagma, Grid supone que el dragón tampoco enfrentó nunca antes a un herrero legendario, su ataque causa más de 600.000 puntos de daño. El monstruo alado contraataca lanzando su aliento de fuego contra el humano para deshacerse de él, pero Grid responde que eso no será suficiente para matarlo, utilizó su capa de Lantier para cubrirse de las llamas, ya que la resistencia de este objeto varía según el clima. Tras esto Grid golpea con un preciso golpe directo al dragón, utilizó la habilidad Pináculo de la esgrima de Pagma.
El protagonista está emocionado porque volvió a causar los daños que él suele hacer normalmente. Esto no es un evento de PvP y por tanto aquí no se aplica el parche de reducción de daño. El dragón vuelve a contraatacar con su aliento de fuego y este le causa 4200 puntos de daño al protagonista. Aunque no sea un daño exagerado, estos golpes siguen doliéndole al herrero legendario, por lo que advierte al dragón de que no será capaz de golpearlo más. Ignorando las palabras del humano, el jefe monstruo vuelve a atacar al protagonista con su cola impactando un poderoso golpe. Yura se preocupa al ver esto, incluso ella pudo ver que ese golpe directo fue muy peligroso. No obstante, se nos muestra que Grid no recibió nada de daño y el herrero intuye que esto debe parecerle injusto al dragón. Al parecer las sombreras de Tiramed tienen una pequeña probabilidad de neutralizar el daño de ataques físicos. Grid se lanza al ataque exigiéndole a la bestia que deje de estar moviéndose de un lado para otro. Impacta un fortísimo golpe en la cabeza del dragón y espera que este ataque al menos le quite algunas neuronas al monstruo. Los miembros del equipo coreano creen que el protagonista es un demonio, solo está golpeando la cabeza del dragón y esta debe estar a punto de explotar, aunque Yura explica que centrar el daño en un punto incrementa las probabilidades de hacer más daño. La jugadora sabe que aunque parezca sencillo, golpear únicamente en un punto del enemigo es complejo. Los jugadores no suelen darse cuenta de las habilidades de Grid debido a su mala fama, pero él es alguien capaz de ir en contra de los actuales jugadores más fuertes de Satisfy. Las habilidades del herrero son reales. Pixworld por su lado siempre confió en el tesoro de Corea y anima a su dios Grid para que derrote a esa sucia bestia. Grid piensa que el espadachín es tan ruidoso que le gustaría volver a enviarlo a minar a la cueva de Helgao. Luchar contra este dragón no está siendo nada sencillo. Los presentadores informan de que el equipo coreano logró bajarle la vida a la mitad al Drake en tan solo 7 minutos, informan de que actualmente Corea está en cuarto lugar, ya que los 3 primeros equipos, incluyendo a Estados Unidos y Japón, ya han superado el 70% de la incursión. Grid piensa que subyugar a un monstruo en solitario está siendo demasiado complicado, y supone que la incursión se suele complicar aún más cuando la vida del jefe monstruo baja a la mitad. Dicho y hecho, el sistema informa de que se ha activado el instinto de supervivencia del Drake y entró en modo Berserk. Con esto se reduce la defensa y resistencias del monstruo, pero su velocidad, ataque y poder mágico se incrementan considerablemente. El herrero legendario no es capaz de reaccionar a tiempo y es golpeado devastadoramente por un zarpazo del dragón que le causa un total de más de 10.000 puntos de daño. Grid perdió un 15% de su salud de un solo golpe, con esto confirmó que estaba frente a un adversario realmente temible. Generalmente los monstruos que pueden volar tienen estadísticas totales bajas, pero los Drakes no eran monstruos que funcionaran bajo esta lógica. Se nos muestra que el jefe está dándole una paliza al protagonista. Después de haber enfrentado a incontables oponentes formidables, el protagonista concluyó que este Drake no era nada especial. Después de todo, este herrero legendario tampoco funcionaba bajo ninguna lógica y Grid hace uso de su transformación negra. Tras ello hace uso de sus movimientos rápidos para aumentar considerablemente su velocidad y esquiva los ataques del monstruo. Activar la transformación negra ahora que el dragón tiene la mitad de su salud fue una buena decisión, pero ahora Grid tampoco puede recibir golpes y debe tener un especial cuidado con la cola del monstruo. Los pensamientos del herrero son interrumpidos por una llamarada de fuego y Grid se percata de que la velocidad de ataque del monstruo también ha subido. Supuestamente estos monstruos tienen una inteligencia baja, pero este estaba aprendiendo a una velocidad increíblemente rápida. Grid grita que tiene envidia de este falso dragón a la vez que esquiva su aliento de fuego e impacta otro ataque en la cabeza del monstruo. Esto resulta ser muy doloroso para el Drake y hace movimientos bruscos para quitarse al humano de encima. Tras ello hace retroceder al protagonista con un poderoso rugido. Este ataque tuvo una potencia sorprendente y entierra al herrero en el suelo. Los presentadores gritan que Grid está en problemas. La defensa actual de Grid bajó al activar la transformación negra. Pudo causar un impacto crítico en el Drake, pero como el monstruo está en estado de Berserk, también le devolvió un golpe fatal al protagonista. Los compañeros de Grid se preocupan al ver esto y tratan de atacar al monstruo para llamar su atención. El Drake ignora estos ataques y solo tiene el objetivo de impactar como un meteorito sobre el protagonista en el suelo.
Como el herrero está atrapado en el suelo, no será capaz de realizar su danza de espada. Grid no será capaz de reaccionar a tiempo al impacto que él viene. Los presentadores anuncian que este es el final del equipo coreano. Los chicos al final van a fallar en el evento de incursión. Aunque Grid sonríe y solicita que no den un resultado final tan rápido. Entonces algo es disparado a una gran velocidad y el jefe monstruo es golpeado de nuevo por el arpón dragón del herrero legendario. Los chicos se giran rápidamente para ver qué persona que no sea el protagonista fue capaz de lanzar esa cosa tan pesada. Una persona normal no sería capaz de lanzar el arpón dragón y se nos revela que Grid planeó utilizar sus manos doradas para lanzar el pesado objeto. La historia sigue en otro mapa en el que ya han derrotado al Drake y por tanto este regresa a la Tierra. Los presentadores anuncian que el equipo del país de Samoa es el último de los 32 países en terminar la incursión del Drake, y en total 9 países no fueron capaces de superar al poderoso jefe monstruo. Los candidatos a ganar evento han mostrado unas estrategias muy efectivas y todos los jugadores están ansiosos de que anuncien el tiempo que les tomó terminar la incursión para ver en qué posiciones han terminado respecto al resto de países. Lawel está agradecido de tener a Cibal en el equipo. El ranker número 2 le consiguió tiempo para que el estratega pudiera ejecutar su plan. Cibal estuvo en la línea del frente dominando al dragón para mantener orden y no fue solo gracias a su clase de enviado de Divirion, el jugador también cuenta con un impresionante sentido de asalto. Cibal por su lado siente que ya fue humillado lo suficiente, no permitirán que le saquen del escenario principal. Tuvieron problemas en un inicio pero está seguro de que lograron subyugar al jefe monstruo más rápido que el resto de equipos. Es en ello que los presentadores comienzan a revelar los países empezando por abajo. Samoa quedó en la posición número 23 con un tiempo de 57 minutos y 12 segundos, Croacia, Armenia y Costa Rica fueron más rápidos por pocos minutos. Luego se revela que Rusia quedó en cuarto lugar a pesar de que Kraugel se esforzó al máximo, no pudieron entrar en el podio por una diferencia minúscula de medio segundo. En tercer lugar quedó Japón que pudo vencer al Drake en 19 minutos y 23 segundos. Cibal está contento de haber superado a las principales amenazas de Rusia y Japón, confía en que les ha robado esta medalla de oro. Sin embargo, la sorpresa se dibuja en la cara de los americanos cuando el presentador anuncia que Estados Unidos quedó en segunda posición. El presentador expresa que Estados Unidos superó al tercer lugar con una diferencia de 5 minutos y logró derrotar al Drake en un tiempo de 14 minutos y 33 segundos. Los rusos también se sorprenden al escuchar que Estados Unidos no fue el país que obtuvo la medalla de oro. Cibal recuerda que todos los jugadores estadounidenses con tercer avance de clase contribuyeron causando daño, no sabe qué país fue capaz de superarlos. El presentador anuncia que la medalla de oro conseguido un tiempo récord de 14 minutos y 31 segundos, se revela que Corea del Sur fue el ganador del evento y vemos que nuestro protagonista está llorando por alguna razón. Es entonces que la historia retrocede al momento en el que Grid impactó su arpón dragón, el momento en el que el protagonista le dio la vuelta a la situación. El herrero le pide al dragón que no se mueva mientras él se recupera, al parecer Grid usó las manos doradas para reparar el pilar. El protagonista expresa que sus manos doradas también son buenos herreros, así que la siguiente cosa que le están preparando también será fantástica. Grid se equipa sus guanteletes sagrados de la luz con la opción de 5 golpes consecutivos y le pide a sus manos que le entreguen el objeto en cuanto esté listo. El protagonista menciona que la carne es muy dura así que debe cocinarla adecuadamente. Con esto las manos lanzan a gran velocidad el otro objeto que estaban preparando y se nos muestra que estaban combinando la gran espada fracaso con su nueva espada de caza efectiva. Esta adquiere la categoría de legendario trascendente y tomó las mejores características de cada arma. Esta es un arma creada tras combinar la espada legendaria fracaso y la espada de caza efectiva. La combinación durará 2 minutos pero esto será tiempo más que suficiente para acabar con esto. Como también está anocheciendo se activan los potenciadores de la espada fracaso a la vez que Grid salta al ataque a una gran velocidad. Una ventana informa de que el poder de ataque del protagonista se incrementa un 30% en lugares oscuros. Tras ello atraviesa la defensa del monstruo con su habilidad Asesinar Pináculo. Esto causa un daño crítico y se activa los 5 golpes consecutivos de los guanteletes sagrados. También se activan los 5 golpes consecutivos de la espada fracaso y de un solo impacto Grid causa más de 21 millones de daño al objetivo. Una ventana felicita al protagonista por ser el primer jugador en causar más de 20 millones de puntos de daño y obtiene el título de uno a la vez.
Este tiene el efecto de potenciar el daño de todos los críticos en un 30%. El dragón es eliminado y una ventana informa de que regresa a la Tierra. Con la experiencia obtenida, Grid sube al nivel 307 y como es el líder del grupo recibe 2 colmillos de Drake, 4 garras, 6 escamas, 10 huesos y un corazón de Drake. Después de esta épica hazaña, Grid se para orgulloso y sacando a pasear su pulgar menciona que este logro fue gracias a la cápsula del grupo Yesan. Los presentadores no pueden creer el daño que acaba de causar nuestro protagonista. Al jefe monstruo aún le quedaba la mitad de la vida, pero fue borrado el mapa en un abrir y cerrar de ojos. Los presentadores no pueden cerrar sus bocas por el asombro y están tan sorprendidos que ni siquiera saben qué decir al respecto. Los periodistas piensan que incluso sus propios compañeros están tan sorprendidos que no pueden decir nada, aunque en realidad Pigsword no entiende qué clase de anuncio hizo el protagonista para el grupo Yesan y también se pregunta cuándo es que Grid cambió los ajustes para quedarse con las recompensas del monstruo. Los chicos del grupo Yesan lloran de felicidad por el logro del protagonista y los anuncios que ha hecho para publicitar la compañía. Cibal piensa que debe haber un error ya que en Corea tan solo 2 jugadores tienen su tercer avance de clase. Lawel también había subestimado al considerado débil equipo coreano. Pero Grid había superado incluso las altas expectativas que tenía Lawel sobre su señor. Grid era una variable demasiado grande como para no considerar a Corea un candidato a ganar. Más tarde los periodistas bombardean a Grid con preguntas para saber cómo es que Grid pudo forjar un arma de apoyo tan grande. También quieren saber cómo combinó sus espadas y cuánta salud tiene para aguantar tantos ataques de un Drake. Hay muchas teorías sobre la transformación negra del protagonista, pero Grid pasa de largo sin comentar nada al respecto. Cibal admite que Grid podría estar a su nivel gracias a los objetos que tiene, pero sigue pensando que derrotó al dragón antes que ellos por mera suerte. No puede aceptar el hecho de que Grid pueda causar tanto daño sin suerte. Lawel piensa que si Cibal piensa que eso solo fue suerte tendrá problemas más adelante. El estratega piensa que se podría decir con seguridad que Grid es la reencarnación de la mala suerte, es un herrero legendario que siempre falla intentando hacer lo que quiere. Aún así Lawel sabe que todos los países que tenían miembros de Oberia Red tuvieron éxito en las incursiones, por esta razón los miembros del gremio han obtenido las recompensas que dejó el jefe monstruo y el estratega sabe que Grid debió monopolizar las recompensas de Corea. Los periodistas expresan que con el fin de este evento de incursión han terminado todos los juegos de equipo. Con el evento de producción de mañana ya quedan solamente 4 eventos individuales para que termine la competencia individual. Si Grid consiguiera 3 medallas de oro podría ganar la competencia internacional y le preguntan que si realmente no va a participar en el evento de producción. El protagonista aclara que ya dijo que no participaría debido a que sería como si un adulto fuera a jugar a un parque lleno de niños, pero su discurso es interrumpido por alguien. El herrero Pamir de Estados Unidos le pide a los reporteros que dejen en paz a Grid y en tono burlón menciona que el título de herrero legendario debe tener mucho peso, aunque Cibal advierte a su compañero para no meterse en temas ajenos. Grid se dirige al tipo suponiendo que por su nombre debe ser el puesto número 1 en el ranking de herreros. Grid admite que alcanzar esa posición debe ser todo un logro pero le cuestiona que si es divertido jugar al líder del callejón. Pamir responde que es ciertamente divertido y antes del evento de asedio al castillo pensó que Grid sería un gran adversario, pero el protagonista le cuestiona que si acaso tiene ojos. El herrero estadounidense cree entender el motivo por el que Grid ha estado rechazando el hecho de participar en los eventos de producción, y comenta que estaba interesado en Grid porque parecía tener fundamentos de herrería. Sin embargo, le declara a Grid que no podrá ganar a los verdaderos artesanos solo por tener el título de legendario. Supone que Grid ni siquiera debe saber que la herrería toma tiempo y dedicación. Pamir declara burlonamente estar feliz de que alguien con su mismo trabajo sea venerado como una leyenda y por esa razón apoya la decisión de que Grid no participe. Le pide al protagonista que no haga el ridículo usando la carta de ser una leyenda, o seguirá siendo una linda muñeca que solo es respetada por el público general. Sin entender el sarcasmo del americano, Grid no sabe si Pamir está siendo respetuoso o irrespetuoso con él. Las expresiones de este anciano son demasiado complejas para él. Pero de alguna manera Grid está molesto y decide confirmarle al tipo la diferencia que existe entre ellos dos. Entonces se dirige al anciano y le propone tener una competición adecuada. Lawel nunca imaginó que las cosas se desarrollarían de esta forma. Parece que Dios no ha abandonado a la madre de Kraugel.
Más tarde los estadounidenses le cuestionan a Pamir que si acaso perdió la cabeza. Los chicos le preguntan al herrero que si acaso sabe qué clase tiene su oponente. Creen que Pamir confía demasiado en su suerte y por su culpa de su estúpida boca han perdido una medalla de oro, aunque responde que no hay suerte. Explica que han pasado 3 años desde que se lanzó Satisfy y él solo ha estado trabajando en la herrería. Expresa que alguien como él que dedica 8 horas por objeto no confía en la suerte. Cibal le pregunta que si acaso el tiempo dedicado a forjar un objeto se relaciona con la victoria. Ante esto Pamir explica que la cantidad de tiempo es la razón decisiva por la cual Grid no podrá superarle. El herrero explica que una producción normal puede ser completada al pulsar el botón de producir y tan solo se necesita poner los ingredientes. Después de esto solo se necesita esperar 5 minutos por cosas sencillas o 6 horas por objetos más complicados, pero la categoría y estadísticas del objeto creado varían mucho. Este es un sistema de producción muy cómodo, pero el problema es que no se garantiza la calidad del objeto forjado. Pamir expresa que él nunca ha confiado ni nunca confiará en este sistema, y por esta razón cree que tiene la ventaja sobre Grid. Pamir confía en el trabajo manual. Lawel no sabía que existían este tipo de sistemas para los herreros, y mientras tanto Pamir explica que el trabajo manual toma muchas pruebas y errores. Por esta razón el tipo piensa que alguien que ha obtenido una clase legendaria y que tan solo confía en el botón de producir no debe conocer los beneficios del trabajo manual. Pamir comenta que es algo que se puede descubrir únicamente trabajando duro muchas horas sin saber qué clase de recompensa recibirás. Es un territorio que solo pueden alcanzar los herreros normales. A su compañero aún le preocupa el hecho de que Grid sea un herrero legendario, y le pregunta a Pamir que si tanto confía en sus habilidades incluso para superar al mecanismo del juego. El herrero americano responde que su habilidad de herrería está al nivel 6 y tiene 1700 puntos de destreza, además de que aprendió las técnicas de forja de los enanos de Talima. Pamir revela poseer un 12% de probabilidades de producir un objeto mejor que los diseños originales. Debido a esto puede garantizar que sus objetos únicos serán mejores que los legendarios que creará Grid con el botón de producir. Lawel escucha cómo subestiman al protagonista y piensa que el tiempo promedio que dedica el señor Grid son 20 horas por objeto. El confiado Pamir declara que él no confía en la suerte sino en sus habilidades, mientras que Grid presionará un botón y rezará para que le salga un buen objeto. Le demostrará al coreano la diferencia de niveles que hay entre ellos. La historia continúa en la herrería de Reidan. Aquí nuestro protagonista revisa los objetos que recibió de la incursión. Por un lado tiene 2 colmillos de Drake, son ligeros y tienen buena elasticidad, son un material ideal para forjar arcos o lanzas. También tiene 4 garras de Drake, son la parte más dura del Drake, así que son ideales para crear espadas o puntas de lanza. También cuenta con 6 escamas de Drake, estas están clasificadas como cuero por su espesor y elasticidad, es un insumo ideal para los equipamientos defensivos. Por último Grid obtuvo 10 huesos de Drake, es la segunda parte más resistente del Drake después de las garras, generalmente se usa como ingredientes para equipamiento defensivo pero debido a su composición son débiles frente a golpes contundentes. Una ventana informa de que estos objetos son clasificados como metales secundarios y por tanto son más duros que cualquier mineral encontrado en el reino humano. Al ver que las garras y los colmillos del ideales para forjar arcos y lanzas, Grid declara que finalmente tendrá unas buenas armas secundarias, y como tiene equipamiento defensivo suficiente guardará por el momento las escamas y huesos. Entonces pasamos a ver el corazón de Drake, aunque no sea mucho hay algo de sangre de dragón fluyendo a través de este corazón, por eso es que genera constantemente una pequeña cantidad de poder mágico y puede producir llamas. Grid razona que si lo aplica en algún arma o equipo defensivo podrá causar constantemente daño de fuego. Al protagonista le encantaría tener 2 o 3 corazones más, y con tantos ingredientes que no había visto nunca antes se le están ocurriendo muchas ideas. Por otro lado, Grid recuerda que el sistema mencionó algo sobre los minerales del reino humano, por lo que esto debe significar que hay más minerales en el cielo o en el infierno. El adamantium era un mineral de los dioses, por lo que Grid piensa que quizás pueda obtener nuevos minerales del cielo y del infierno. En ello recuerda que tiene una competencia de producción mañana, aunque esto no le preocupa demasiado. Al parecer deberá forjar una espada larga y con los métodos de producción delante Grid se plantea el nivel que le dará al arma.
Grid lamenta que la mitad de la producción depende de la suerte y si obtiene un objeto de categoría normal será humillante. El herrero legendario no confía en sí mismo y por eso no participó el año pasado, pero esta vez cayó en una provocación muy simple. Grid tiene experiencia trabajando en espadas largas, si incluye las que forjó para los soldados de Raiden ha creado más de 3000 espadas largas. Ahora que llegó hasta aquí, Grid se esforzará para darle un duelo apropiado al estadounidense Pamir. Los pensamientos del herrero son interrumpidos por Lawel, que entra por la puerta elogiando la mentalidad de Grid y espera que su señor pueda ganar. El protagonista por su lado pregunta por los motivos que traen al muchacho hasta aquí. Lawel responde que vino a animar a su señor ya que su victoria también lo beneficiará a él, aunque por dentro piensa que principalmente beneficiará a Kraugel. El estratega le sugiere a su señor no relajarse y hacer el trabajo manual que siempre hace, aunque Grid no entiende a qué se refiere el muchacho ya que los trabajos de herrería siempre son laboriosos e intensos. Lawel vino para advertir a su señor de no utilizar el sistema de producción, pero al ver la reacción de Grid le pregunta que si escuchó sobre el botón de producir. Grid nunca escuchó nada de ningún botón de producir y supone que el chico debe estar gastándole una broma, pero expresa que él no caerá en la burla debido a que es el mayor experto que existe en la herrería. Entonces no comprende por qué Lawel comenzó a llorar de la nada. El estratega no podía detener sus lágrimas. Este hombre que ha trabajado tan duro durante los últimos 2 años no conocía el botón de producir y se podría haber ahorrado muchas horas de trabajo. Lawel se había preocupado por su señor en vano. La historia continúa al día siguiente de la competencia internacional, donde se llevará a cabo el evento de producción de objetos. En el evento participarán 23 herreros de distintos países y tienen un tiempo límite de 8 horas para crear la mejor espada larga posible con los ingredientes y el método de producción entregado. El protagonista se espanta al escuchar que dispone de 8 horas. Pamir de fondo supone que esto debe ser demasiado tiempo para Grid, pero durante las próximas 8 horas estará codo a codo con verdaderos herreros que sudarán sangre. Pamir piensa que para alguien que tan solo pulsa un botón sería demasiado, incluso 8 minutos, pero espera que el coreano se entretenga rascando su ticket de lotería. Aunque en realidad Grid no tiene idea de cómo demonios se supone que debe forjar una espada en solo 8 horas, especialmente cuando se espera que forjen el mejor objeto posible. Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.